Vamos a cerrar con esta sesión el programa de la semana, el programa de nuevos retos, pactos e iniciativas. En esta sesión vamos a replicar el desarrollo de la primera, porque hay un autor y una obra relevante como eje. Hoy, José Antonio Marina y su libro blanco sobre la profesión docente centrarán lo que en el enunciado de la semana llamábamos iniciativas. Como en las jornadas anteriores, el ponente ha tenido la gentileza de preparar un artículo que complementa su exposición y que permite su relectura, porque seguro que hay elementos de interés y que tendrán continuidad luego en el tiempo. Conversará a continuación con las responsables de educación de dos importantes medios de comunicación, Pilar Álvarez del País y Olga Rodríguez San Martín del Mundo. A las dos os agradecemos vuestra participación en esta jornada y sobre todo vuestro esfuerzo por sacar de esa zona de penumbra temas que sí interesan al conjunto de la ciudadanía, pero hay que encontrar el modo de que les lleguen. Muchas gracias por ese esfuerzo. Y esta vez sí, esta vez esperamos poder canalizar las preguntas de ustedes, la intervención que quieran hacer con preguntas y observaciones, y que escriban, por favor, lo que deseen a lo largo de la sesión, y lo cerraríamos en el coloquio. Y unas palabras, cómo no, sobre el ponente. José Antonio Marina es un profesor. A él le gusta presentarse como profesor de bachillerato, seguramente por su vocación, obviamente, pero quizá también porque fue uno de esos cuerpos profesionales que unieron prestigio, buen hacer y figuras relevantes. Es también filósofo, no solo como especialidad o cátedra, sino en el sentido griego, en el que encarnaban aquellas figuras que, según Platón, debían regir la república, la polis. Y persigue el quijotesco objetivo de reformar y mejorar la educación. Este personaje, síntesis de docente, pedagogo poco convencional y promotor de distintas iniciativas, desarrolla una extraordinaria actividad. Te agradecemos mucho la participación en nuestro foro, que hayas aceptado desarrollar esta sesión en torno a esa que hemos ido convirtiendo en estos días en un tópico, a esta columna vertebral de la educación, que es la profesión docente. Muchas gracias. Bueno, estos dos días anteriores, hemos tenido un esquema, yo creo que bastante coherente. Hemos hablado de la situación de la educación, que lo hizo Mariano Fernández Menguita, cuyo libro La educación en la encrucijada les recomiendo fervorosamente. Y luego hemos tenido ayer otra sesión sobre el Pacto de Estado. Pero antes de hablar de la escuela, de la profesión, de la prosa, de la educación, que es horarios, que es formación, que es evaluación, que son presupuestos, sí me gustaría recordar que todas estas cosas dependen de la poesía de la educación y que muchas veces, metidos en el fragor diario, nos olvidamos de eso. Y por eso quisiera únicamente recordar una frase de Saint-Exupéry que dice: si quieres que construyan un barco, no pienses en cómo convencerles, no pienses en cómo premiarles, piensa en cómo despertar en ellos la nostalgia del mar. Y cuando estamos hablando de profesores, lo que yo creo que tenemos que hacer es también despertar esta cierta nostalgia de la creación educativa, de la navegación poética, que es enseñar.
Ayer en la mesa del pacto no pude hacer dos preguntas que quería hacer a los interlocutores. Claro, todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de un pacto. Pero eso me recordaba aquella anécdota de dos campesinos vascos. Uno se encuentra un amigo que sale de una iglesia y le pregunta: oye, Chomin, ¿y de dónde vienes? Pues aquí, de la iglesia. ¿Y de qué? Yo iba a hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Con esto del pacto, todos somos partidarios. Ya, pero hay dos cosas. Primero, ¿cuáles son los obstáculos del pacto? Que es los que tenemos ya que empezar a ver si tienen arreglo o no tienen arreglo. ¿Cuáles son? Primero, el enfrentamiento entre educación comprensiva y educación diversificada, que engloba una que mencionó ayer Ángel, como si ya estuviera pasada, que es el enfrentamiento entre excelencia y equidad, que está anidado ahí, y que está también anidado y tiene que ver con la valoración del esfuerzo, que por razones misteriosas se ha convertido en un valor de derechas, y que tiene también influencia en cómo se concibe todo un sistema de becas. Si las becas son a la excelencia, si son al esfuerzo, si es un derecho general, ¿qué se hace con esto? En segundo lugar, la financiación de la enseñanza privada, es decir, de la enseñanza concertada. En tercer lugar, cómo se coordinan 17 sistemas autonómicos, en algunas cosas tan fáciles en principio de organizar como sería una cierta armonización curricular, puesto que nos ha invitado Santillana, como todas las editoriales, está padeciendo cosas tan absurdas como haber tenido que hacer 17 versiones de los textos de matemáticas, uno para cada una asignatura, uno para cada comunidad, en el mismo curso. Únicamente porque pueden alterarse algunas lecciones que pasan de un curso a otro, con lo cual no hay homogenización entre unas comunidades a otras. Bueno, esto no es una especie de prerrogativa de la transferencia educativa. Esto es simplemente una tontería educativa. Y, por lo tanto, una especie de listeza educativa yo creo que simplificaría estos problemas. El tema de la religión en la escuela, el tema de la formación, la selección y la evaluación del profesorado. Y estos son temas que están ahí y que a mí me parece que tienen una solución razonable todos. Lo cual no quiere decir que vayan a tener una solución política, porque hay una parte de la política que está fuera de todos los patrones de la racionalidad. Y estos temas son temas que no tienen por qué estar contaminados de ideología. ¿Que siempre habrá una ideología educativa? Por supuesto que sí, en temas de prioridades, no en temas técnicos. Cuando ayer Paco López Rupérez decía que hay muchas cosas sobre las que tenemos evidencias empíricas, sobre esas no hay ideologías que valgan. Sobre eso hay que apelar a qué es lo que sabemos con seguridad de esto. La segunda pregunta que me hubiera gustado hacerla es que yo creo que estamos utilizando un concepto mítico de pacto de Estado. Algo así como el Deus ex machina que había en las tragedias griegas, que de repente venía un Dios de fuera que lo arreglaba todo. Es decir, da la impresión de que cuando no sabemos qué hacer decimos, lo que nos falta es un pacto de Estado. Y ese pacto de Estado lo va a arreglar todo. Vamos a ver, un pacto de Estado no mejora la educación. Un pacto de Estado lo que hace es no empeorarla, que ya es bastante. Porque lo que dice es, vamos a marcar un campo de juego para que no pierdan ustedes el tiempo en ciertas cosas. Pero ahora que está marcado el campo de juego, a ver cómo arreglan esto. A ver cómo se enfrentan con los problemas, determinan los problemas y gestionan los problemas. En España, el gran pecado que ha habido siempre es que todo ministro ha pensado que con el boletín oficial del Estado se mejora la escuela. Y eso es falso. La escuela se mejora cuando mejoran los desempeños dentro del aula. Y desde que se hace una ley hasta que llega al aula, se puede perder por el camino. Pues, ¿por qué? Bueno, pues porque hay muchas resistencias, porque hay muchos despistes, porque hay mucho cara dura, porque hay gente que no quiere hacerlo. Y lo que nos interesa es, no hay una reforma educativa hasta que no se reforme lo que pasa en el aula. Y por lo tanto, a quien hay que acercarse es a los que están alrededor del aula. Y alrededor del aula están, en primer lugar, los profesores, en segundo lugar, el centro, en tercer lugar, los inspectores, y en cuarto lugar, las familias. Y si queréis ampliar,
el barrio, el municipio y hasta llegar al Boletín Oficial del Estado, pues ya haces el recorrido. Bueno, ahora ya estamos en el tema que nos trae aquí hoy, que es, entonces, el libro blanco de la profesión docente tiene que ver con algo que afecta clarísimamente a la mejora de la educación. Sí, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, porque somos los que estamos cerca del alumno y los que estamos encargados de hacer una cosa que ayer yo no entendí muy bien a Gabilondo. Creo que estaba radicalmente equivocado. Cuando dijo, no, es que lo importante es enseñar. A mí me recordó la anécdota de un profesor, no aprender, sino enseñar. A mí me recordó la anécdota de un profesor americano en una facultad de pedagogía que el primer día de clase dice a sus alumnos, que iban a ser futuros maestros, miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera y si quieren ustedes le introduzco para que les haga una demostración. Sí, que pase. Entra el perro, se tumba delante de la mesa, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasa otros 5 minutos, el perro sigue sin decir nada y ya se levanta un alumno. Señor profesor, su perro no habla. Y el profesor dice, observación muy aguda y además muy importante para su profesión. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. No, lo nuestro es que aprendan. Nuestra tarea es que aprendan. Porque el verbo enseñar tiene 2 significados. Uno que es absoluto, yo enseño si enseño lo que sea, la pierna. Y otro que es recíproco, yo enseño cuando alguien ha aprendido. Y hasta que no ha aprendido, no he enseñado nada. Lo he mostrado, pero no he enseñado en ese sentido. Y nosotros lo que somos en este momento somos expertos o especialistas en aprendizaje, expertos en que aprendan. Y esa es la formación que tenemos que tener. Y mientras no sepamos cómo conseguir que nuestros alumnos aprendan, no lo estamos haciendo. Entonces aquí es donde se plantea el problema. Claro, el problema está, el libro, en realidad, el título del libro tiene una cierta historia. Cuando el ministro me encargó que hiciera un libro sobre la función docente. Yo dije que no, que sobre la función docente no me interesaba, que me interesaba sobre la profesión docente. ¿Por qué? Porque me parece que ese es el tema importante, entre otras cosas porque hay 150.000 profesores que no son funcionarios y que, por lo tanto, si queremos ver cómo se da, qué tenemos que hacer para diseñar una profesión docente, tenemos que ver qué es lo que sucede en estos 2 casos, en los que son funcionarios y en los que no, que cada uno tiene su problemática especial. Pero además añadí una cosa de la profesión docente y de su entorno educativo. ¿Por qué? Porque el profesor no es un ser aislado, aunque la ideología profesoral en España ha creado una especie de relación mística del profesor con su burbuja de alumnos, y aquí que no entre nadie, que esto es una relación absolutamente personal. Eso hace, por ejemplo, que en un estudio como el TALIS, hecho por la OCDE en 20 países, los profesores de secundaria españoles dicen 2 cosas. Una, el 40% de ellos nunca les ha dicho a nadie si estaba dando bien o mal las clases. Y segundo, más del 80% nunca había asistido a la clase de un compañero ni nunca había dejado que un compañero entrara en su clase. De manera que es una especie de autismo místico, que es que nadie intervenga en la relación mía con mis alumnos. No, eso es un disparate. Eso es un disparate, entre otras cosas, porque quien realmente educa no es el profesor aislado, sino es el centro. Y nuestros profesores, es decir, yo también incluido, no hemos sabido nunca colaborar unos con otros. Los claustros no funcionan. Es triste decirlo, que funcionan mejor en la enseñanza concertada que en la enseñanza pública, y eso es un problema. Y no nos damos cuenta que tenemos que hacer un tipo de colaboración entre asignaturas o entre departamentos. Cuando nosotros en la enseñanza secundaria copiamos el sistema de departamentos de la universidad, copiamos lo malo de la universidad en ese sentido, porque ya cada uno tenía relación con su departamento y no con el resto de las asignaturas. Y eso en enseñanza secundaria es disparate. Más ahora que estamos en un sistema de competencias que es transversales.
en que nos dicen que todas las asignaturas tienen que colaborar con las otras asignaturas. Si yo no voy a los demás profesores, si no hago planes de currículos integrados con ellos, si no hago proyectos comunes con las otras, ¿cómo voy a desarrollar las competencias? De manera que el aprender, que el tener la conciencia de que en la figura del profesor que necesitamos está como una de sus competencias básicas que tiene que colaborar con otros profesores, eso es una cosa nueva porque no la hemos tenido hasta ahora. Pero está dentro no solo en contacto con los otros profesores, no solo en el claustro, es que está dentro de un centro. Y dentro de un centro, pues la figura del director, que es una figura muy demagógicamente politizada en España, es un tema que no se puede hablar de él. Me parece que es un disparate el que no tengamos, y es una de las cosas que proponíamos en el libro blanco, que no tuviéramos un cuerpo muy especializado, muy de alto nivel, con muchísimas competencias, sabiendo mucho de pedagogía, sabiendo mucho de organizar a la gente, sabiendo mucho de ampliar los proyectos de los centros, porque tienen que expandirse, tienen que salir fuera de la escuela. No podemos esperar que la gente venga a la escuela. ¿Qué hacemos nosotros si sabemos en la escuela que un porcentaje del fracaso escolar depende de lo que pasa en las familias? Decimos, yo no tengo nada que ver, o intentamos acercarnos a las familias. ¿No sería la escuela la institución para poder concentrar y canalizar una serie de iniciativas educativas o de responsabilidades educativas que hay? Por ejemplo, los servicios sociales de los ayuntamientos. Por ejemplo, las fundaciones o las ONGs que hay cerca. Por ejemplo, las empresas que hay cerca del centro educativo. Por ejemplo, todas aquellas instituciones que se acercan a la familia. Pero si es que necesitamos hacerlo, porque mientras no se demuestre lo contrario, nosotros somos defensores de nuestros alumnos. Y por lo tanto, tenemos que vigilar por ello. Y el derecho a la educación no es ni el derecho de los padres a educar, ni el derecho del Estado a educar, ni el derecho de los profesores a educar, es el derecho de todos los niños a ser bien educados. Y ahí tenemos que hacerlo nosotros, porque ¿quién va a pensarlo si no? Sus padres no, porque no lo saben. El Estado no, porque tampoco lo sabe. Nosotros somos los que tenemos la obligación de ser la conciencia educativa de la sociedad y tenemos que pensar por la sociedad en términos económicos, en términos educativos. Y tenemos que hacerlo nosotros, que somos lo que pasa en las aulas. Y es muy triste decirlo, pero la universidad no nos ayuda. No nos ayuda, no se acerca a nosotros. Nosotros somos de tercera categoría, nosotros, bueno, es una cosa rara, bueno, eso da igual. Y eso es un problema y a lo mejor sale luego en el coloquio. De manera que tenemos, al hablar de la profesión docente, tenemos que hablar también de los directores de centros. Tenemos que hablar también de los departamentos de orientación. Los departamentos de orientación en este momento son absolutamente fundamentales. Tenemos dos estudios hechos el año pasado, los dos en Cataluña. Uno por la Cátedra de Psiquiatría de Vall d'Hebron, que ha detectado en escuelas catalanas que hay alrededor de un 18% de alumnos de primaria y de secundaria con problemas psiquiátricos graves no diagnosticados. Y uno del Hospital de Sant Joan de Déus, con un porcentaje parecido, en este caso han estudiado solo trastornos de comportamiento. Bueno, este es un problema, porque tenemos que detectarlos de alguna manera, pero no hay en las escuelas coordinación con los servicios de pediatría, que aparte de eso no tienen servicios de psiquiatría pediátrica. Entonces, el porcentaje que tenemos nosotros se ha confirmado que es muy parecido al que hay en Holanda y en Canadá, porque hay estudios parecidos. La única diferencia es que allí se tratan muy tempranamente, muy precozmente estos problemas, y nosotros no. Y tenemos en cada aula un porcentaje que complican mucho la tarea del profesor. Bueno, eso tiene que ser los departamentos de orientación pedagógica y psicológica, que tienen que tener la suficientemente fuerza, tanto en primaria como en secundaria. En primaria ahora se lleva de una manera un poco caótica, pues porque no hay dentro del centro, hay equipos que van de un centro para otro, hay equipos municipales, pero nos tenemos que ocupar de eso. O, por ejemplo, la inspección. Claro que hay que hacer un plan de renovación de la inspección. ¿Por qué? Porque la inspección en este momento está anegada en papeles y no hace nada más que controlar. Si la inspección no era eso, la inspección tienen que ser personas de altísima cualificación pedagógica que puedan ayudar a los docentes a hacerlo mejor.
y que por lo tanto tienen que entrar en las clases y tienen que saber si un docente está dando bien las clases o está dando mal las clases. Y todo eso forma parte de un sistema de mejora total de la escuela. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues hay que empezar a ver cómo se forma a los que entran en el sistema, porque en un sistema funcionarial el punto en que nos la jugamos es cómo se selecciona el ingreso en el sistema. Porque una vez que ingresa, amigo, ya es muy difícil saber qué hacer con él. De manera que o hacemos de una manera muy rigurosa quién entra, o nos estamos entregando en manos del destino. Y para eso hay que formar a la gente, hay que formarla de una manera muy rigurosa. Y eso implica una cosa. Como formar de una manera muy rigurosa es muy cara, es muy caro, no se puede formar en el inicio de la profesión. Se tiene que formar una vez que se ha seleccionado. En ese sentido, lo de la propuesta del MIR, que efectivamente hace muchos años que lo propusieron Eugenio Nassarre y Francisco López Rupérez, da una solución. Da la solución de que donde se está dando la verdadera formación al profesorado es en 2 años de práctica en centros muy especiales, con tutores muy especiales porque sepan mucho, y donde literalmente se encarguen de formar al profesor, no de que el profesor les ayude a dar la clase, no de que el nuevo les supla, no, están allí para aprender. Todo este sistema, además, nos permitiría una cosa, que es estructurar una carrera docente que tuviera, como todas las carreras, una profesión docente que tuviera la posibilidad de ascender dentro de la profesión. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden, dentro de la profesión, quedarse en su puesto, ¿no? Yo lo que quiero ser es profesor de aula, digamos, y entonces tienes que darle algún tipo de reconocimiento de que lo está haciendo bien. A mí me extrañó muchísimo la irritación, por ejemplo, de muchos profesores o de los sindicatos cuando propusimos que había que evaluar a los profesores y que además a los profesores buenos había que darle algún tipo de premio, como en todas partes. ¿Qué tipo de premio? Eso es otra cosa, vamos a verlo. Pero no puede ser que sea igual que lo hagas bien que lo hagas mal. No puede ser que es absolutamente demoledor el que ni se valore lo bueno ni se sancione lo malo, porque entonces me da igual. Y una de las cosas de la carrera es que además puedo tener vías de promoción, que no es me voy a la universidad, porque entonces hemos destrozado el invento. Si la única forma de progresar dentro de la carrera, por ejemplo, de primaria y de secundaria, es irse a la universidad, pues eso significa que nosotros no tenemos entidad de excelencia. Y miren ustedes, yo hace poco estuve discutiendo en un debate y yo defendí una cosa que a mi contrincante le parecía escandaloso, porque decía que Einstein posiblemente hubiera sido un fatal profesor de secundaria. ¿Por qué? Porque son profesiones distintas. Y saber mucho de física no asegura que vaya a ser un buen profesor, porque el profesor es otra cosa. Y es una cosa muy complicada. Muy complicada porque estamos jugando en muchos territorios al tiempo, y en muchos territorios muy complejos, y estamos muy metidos en problemas que van más allá del aula y que no nos podemos cerrar, porque sabemos muchísimo de los alumnos y muchas veces somos nosotros la última posibilidad de salvación que tienen los alumnos, de salvación o de ayuda. Y por lo tanto tenemos que tener clara conciencia de cuál es nuestra misión. Pero es que podemos diseñar ascensos dentro de la carrera, y además por 2 vías. Uno es que quieran dedicarse realmente al progreso académico y que de profesor puedan pasar a catedrático, puedan pasar a jefe de departamento, puedan pasar a tutores de esa asignatura, puedan pasar a inspectores de esa asignatura, porque claro, la inspección tiene que ser por áreas y tiene que ser por asignaturas. Una persona que sea de matemáticas entra en una clase de inglés y no sabe si lo está dando bien o mal, por mucho que se empeñe, porque no lo puede hacer. Y eso es una vía académica. Y otra es la vía de gestión. Necesitamos tener buenos gestores, necesitamos tener buenos directores, necesitamos tener buenos inspectores de gestión, necesitamos tener buenos técnicos en las comunidades autónomas. Y entonces vamos a ofrecer a quien entra en la carrera docente, no como ahora, que si entra como funcionario en el nivel 21, 40 años después sale con el nivel 21. No, eso no anima a nadie. Y necesitamos traer a los mejores a educación. El plan que están haciendo en muchos países, la verdad es que yo sepa, solo lo han conseguido, según dicen, en Finlandia, en Singapur y en Corea, en los demás no, es ojalá el 30%, ojalá el 100% de los profesores
de primaria y de secundaria procedieran del 30% de los mejores expedientes de todas las carreras. ¿Por qué? Porque eso significa, muy bien, que la gente que verdaderamente tiene brillante viene a la enseñanza. Y entonces es cuando empezaremos a valorar la enseñanza y a tener prestigio de la enseñanza. ¿Todas estas cosas son complejas? Sí, sí, son complejas. ¿Se pueden hacer? Por supuesto que se pueden hacer. Por supuesto que se pueden hacer. Por eso, y con esto ya termino y me entrego en manos de mis ejecutoras, que son Pilar y Olga, que además ya en el colmo del disparate las he ofrecido un premio a la que me haga la pregunta más puñetera. Así que yo mismo me he hecho el nudo de la cuerda con la que me vais a ahorcar. Pero he hecho una propuesta a todos los partidos que estoy seguro que no van a aceptar, que lo llamo objetivo 5-5-5, que significa que nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, vamos a poner Finlandia para entendernos, en el plazo de 5 años, teniendo como presupuesto el 5% del PIB, que eso ya lo hemos tenido y que por lo tanto es accesible para nosotros, porque claro que nos encantaría tener el 7% como Suecia, pero si supeditamos el tener un buen sistema educativo al tener el 7% del PIB del presupuesto, es una magnífica excusa para no hacer nada. Ah, no, como no tenemos el 7%. No, con el 5% se puede tener un sistema de alto rendimiento. Y el otro 5 es cumpliendo 5 objetivos educativos, mensurables y además que se pueden realizar en 5 años, que son los siguientes. En primer lugar, reducir el abandono escolar al 10%, que es lo que nos pide la Unión Europea. Y que algunas comunidades, como por ejemplo el País Vasco, están cerca de eso. En segundo lugar, subir 35 puntos PISA. ¿Es que PISA es la panacea? No, PISA nos está trayendo también muchos problemas porque ahora la obsesión de todos los gobiernos es quedar bien en PISA, con lo cual ya lo único que les importa es quedar bien en PISA. Pero tenemos una serie larga que podemos comparar y por lo tanto nos sirve, junto con las otras mediciones internacionales, nos sirve para saber dónde estamos. En tercer lugar, resolver un problema que tiene nuestro sistema educativo, que es que la diferencia entre alumnos del mismo centro es mayor que la diferencia entre centros. Y que entonces de lo que se trata es de acortar la diferencia entre los mejores y los peores alumnos, acercándola a los mejores, que nosotros tenemos una franja muy pequeña. Cuarto lugar, atender a los niños y a los adolescentes con necesidades educativas especiales. Bien por abajo o bien por arriba. Los que se nos descuelgan porque aprenden más despacio y los que se nos descuelgan porque aprenden más rápidos. Y quinto, necesitamos introducir lo que empieza a llamarse ya las destrezas del siglo XXI, que unas son de conocimiento y otras son, como ayer recordaba López Rupérez, las non-cognitive skills, que lo que se trata es, lo que dicen es, ya, tengo el conocimiento, y ahora acabo con él. ¿Qué hago con el conocimiento? Porque el conocimiento se me puede quedar inerte. Y lo que necesitamos es que sepan muchas cosas y además que sepan usarlas bien. Bueno, yo creo que esto sí se podría conseguir en 5 años, se podría conseguir con el dinero. ¿Que se va a conseguir? Pues no lo creo. Pero no lo creo además por una razón que ahí tenemos que disfrutar, que ahí tenemos que difuminar las culpas. Y que por eso a mí me gustaría, y era por lo que tenía tanto interés en que vinieran a esta sesión tanto Pilar como Olga, es porque sí necesitamos tender un puente entre la escuela y la sociedad, en los dos sentidos. Que la sociedad se entere de lo que hacemos y que la sociedad nos ayude. Y a mí me gustaría, no solo a ella, sino a los que están en medios de comunicación, lanzar un pequeño reto a la sociedad, pero que tendría un efecto realmente importantísimo. Hacer una especie de campaña para que por lo menos un mes apareciera en las encuestas del CIS la educación como la primera preocupación de los españoles. Un mes solo. Porque iba a ser para decir al gobierno que esto lo hemos tomado en serio. Después desaparecería, porque a la sociedad española no le interesa la educación, pero conseguir que por lo menos durante un mes
dijeran, aquí estamos. Posiblemente entonces cambiaría mucho la actitud de los políticos y a lo mejor es verdad que teníamos el objetivo 5-5-5, así que voy a ver ahora si las convenzo. Muchas gracias. Bueno, pues os toca. Nos toca. Bueno, voy a empezar yo. No creo que tengamos ninguna pregunta que sea muy complicada. Nada. No. Bueno. Sobre todo porque te lo sabes bastante bien. Quería agradecer a la Fundación Santillana, a Emiliano, Mariano, la posibilidad de estar aquí, porque yo creo, y ahora dirás solo si estás de acuerdo, informar sobre educación es un privilegio. O sea, poder estar en sitios como este, poder conocer a la gente que está cambiando la escuela, es un privilegio. Y entonces, pues bueno, quería agradeceros poder estar aquí. Y quería empezar precisamente por una cuestión que es el hilo conductor de las jornadas de esta semana, de la 30 semana de la educación de la Fundación Santillana, que es el tema del pacto de Estado. Ayer Luis Garicano decía, vamos a empezar a hacer un pacto de Estado quitando todos los asuntos cuña que decía él, ¿no? Que son fuera la religión, fuera la concertada, fuera el catalán y fuera los asuntos que no nos permiten ponernos de acuerdo. No sé si estás de acuerdo con eso y sobre todo cuáles serían las 2 líneas, 3 líneas que tú dirías, esto es por aquí deberíamos empezar. Bueno, yo creo que primero, un pacto de Estado no se puede manejar en vaguedades, porque si se maneja, se tienen objetivos. Todos queremos tener buena educación, todos queremos tener una educación que desarrolle la personalidad integral, todo el mundo queremos una situación justa, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo se hace? Entonces, si por otra parte quitas todo lo conflictivo, te quedan cosas muy poco interesantes. Yo creo que hay 4 o 5 cosas, yo creo que solamente se pueden quedar fuera un par de cosas. En las demás, yo creo que tenemos que hacer una discusión racional sobre el asunto. Y intentar explicarlo a la sociedad. Ojalá cortocircuitáramos a los políticos y explicáramos a la sociedad que esto es posible. Y que no es verdad que estos temas tan sumamente conflictivos no tengan una solución racional. El tema posiblemente que tiene peor solución es el de la religión. Posiblemente sea eso. Bueno, pero respecto de la religión, yo creo que sí hay alguna solución racional, es decir, razonable, que permita que no todo el mundo se ponga muy contento, pero que no todo el mundo haya conseguido todo. Que es que, por ejemplo, tener un poco como principio, en la escuela pública, es la idea de la Revolución Francesa, de Condorcet, en la escuela pública se enseña lo universal. Eso es lo fundamental. Y luego, las cosas que no son universales, sino que pertenecen solo a una parte de la sociedad, se pueden enseñar, pero se pueden enseñar aparte, porque lo importante es universal. Entonces, una confesión religiosa no es universal, pero el estudio del fenómeno religioso sí es universal. Y entonces, si se pone uno de acuerdo en que esto es lo que se trata, entonces podemos dar una solución razonable. Sí, vamos a tener una asignatura que trate del fenómeno religioso, que luego se puede prolongar, pero ya fuera de horarios lectivos, pero incluso dentro del mismo paraguas de la escuela, con una clase confesional que se hallaba por otro lado. Y lo mismo, por ejemplo, respecto de la utilización, de otra utilización conflictiva, que es la utilización de la historia como medio de fortalecimiento de la identidad y no como medio de conocer lo que ha pasado. Bueno, eso, la protesta que han hecho algunos historiadores catalanes al ver cómo se había tratado en los libros de texto todo el movimiento de 1714, bueno, los mismos historiadores dicen es que eso no se puede instrumentalizar. A mí me parece que son 2 cosas tan sumamente razonables que con la paciencia que hay que enfrentarse con estas cosas se puede empezar a desmontar algunas de estas posturas. Por una cosa que no he tenido tiempo de explicarlo y que forma parte la tercera parte del libro blanco de la profesión docente es, bueno, ¿y esto cómo se gestiona? Es decir, ¿tenemos que cambiar la escuela? Sí. ¿Tenemos que mejorar el profesorado? Sí. ¿Tenemos que hacerlo
como si estuviera en un avión que tiene que repararse en vuelo, porque no podemos esperar que nuevas generaciones de maestros vengan y cambien la escuela. La escuela la tienen que cambiar los que estamos ahora en la escuela. Y por lo tanto es desde dentro donde tenemos que hacer. Cuando vemos cómo se gestionan los cambios, por ejemplo, en el mundo de la empresa, todo cambio desencadena unos mecanismos de autodefensa muy violentos porque la gente tiene miedo y la gente no quiere cambiar. Y entonces se sabe que primero hay que dedicar un espacio de tiempo lento a desarmar las defensas que van a impedir cualquier tipo de cambio. Y eso hace falta una tarea de convencimiento, una tarea de presión y una tarea de decir, y ya hasta aquí hemos llegado. Si ya no te has convencido, ya no te tengo en cuenta. De manera que hay que ejercitar todas esas cosas, pero yo creo que por eso es tan necesaria la gestión. Por eso no vale para nada un pacto. Hay que después llevarle a la práctica con la gestión, que es tocar muchos palillos y tener una habilidad especial para hacer eso. Y bueno, pero creo que se puede hacer. Y José Antonio, en el tema de la lengua, el gobierno del PP ha pasado sin resolverlo, incluso se ha enzarzado más en... Mira, encontrar respuesta. ¿Cuál sería tu fórmula para que todo el mundo pues mira, vamos a ver cuál es la solución razonable. La solución razonable significa aquella que, por una parte, satisfaga un tipo de deseo que es razonable, que es que hay una mayoría de catalanes que quieren que el catalán sea lengua vehicular. Pero aquí quien tiene el derecho, que es el problema que tenemos, el derecho a la educación no lo tiene la nación, no lo tiene el pueblo. No, el derecho a la nación, el derecho a la educación lo tienen los niños. Y por lo tanto, lo que tenemos que vigilar es cómo se defiende mejor el derecho de los niños a ser bien educados. Yo firmé, y en aquel momento tenía muchísima relación, por ejemplo, con Pujol, que me escribió una carta lastimosa diciendo que la había defraudado. Yo firmé un manifiesto que se hizo en defensa del castellano en Cataluña. Pero luego he visto que en las evaluaciones que se tiene, los alumnos catalanes, a pesar de la inversión lingüística, funcionan bastante bien en el uso del castellano. Y entonces mi propuesta, siempre que hablo en Cataluña, es, en este tema como en todos, tenemos que tener un sistema de aceleradores y de frenos. Que se olvidaba mucho la lengua catalana, hay que acelerar. Que la lengua catalana está dejando que se retrase al castellano, hay que frenar uno y acelerar al otro. Porque lo que nos interesa es que al final la unión de las dos cosas sea para el niño, que es quien tiene el derecho a ser educado, no sea perjudicial en ningún sentido. Ni en el sentido de que eso es lo que quiere el pueblo catalán, ni en el sentido de que está perdiendo el uso fluido de la educación. ¿Es perfecta? No, yo creo que no es perfecta. ¿Es razonable? Yo creo que sí es razonable. Y yo creo que hay más gente de la que parece que podría aceptarla. Ya, entrando un poco más en materia, lo que tiene que ver con la profesión docente, ya te habíamos oído alguna vez y lo has vuelto a decir hoy, la universidad no nos ayuda. Ayer decía Victoria Camps que cuando la Generalitat de Cataluña se planteó subir la media en la Facultad de Magisterio para ese proceso de entrada que fuera ya más elevado, tuvo problemas y al final el 8 se quedó en un 5. ¿Qué crees que debería hacer la universidad? ¿Cuál es el papel que debe tener? Bueno, yo con el deseo realmente de hacerme amigos, yo lo que he pedido es que se quite a la universidad la formación del profesorado. ¿Quién lo asume entonces? No lo está haciendo bien. En el proyecto que hemos hecho tiene que haber unos centros especiales de formación del profesorado, donde las personas vengan muy cualificadas también por su práctica educativa y que, por lo tanto, eso podría ser una de las vías, posiblemente sea la vía máxima de acceso, la vía máxima del desarrollo de la carrera docente de primaria y de secundaria, que no es pasar a la universidad, es pasar al Centro Superior de Formación del Profesorado, que es del profesorado. Los sistemas de la formación de los maestros en las facultades de pedagogía es desastrosa, entre otras cosas, porque no tienen práctica. Yo revisé, y Mariano creo que también intervino en la revisión del TED-M de la formación matemática de los maestros de primaria.
que tienen un problema. Casi todos vienen de letras y no han visto las matemáticas en los últimos años de estudio. Y entonces la enseñanza que daban allí, que extrañaba mucho a los que, estos hicieron 20 y tantas naciones, que extrañaba mucho a los que hicieron la encuesta, fue que los maestros españoles sabían mucha didáctica, pero no sabían matemáticas. Sabían mucha didáctica de las matemáticas, pero no sabían matemáticas. Y se ponían, bueno, este sí que es la cuadratura del círculo. O sea que no saben matemáticas, pero saben enseñarla. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues no lo hacen. Y segundo, que sí es verdad que el practicum es una tercera parte del programa. Pero allí con la información que daban las universidades, decían que el practicum no se hacía a lo largo de la carrera, como estaba recomendado, sino que se unificaba todo al final de la carrera. Y ahí también los observadores extranjeros decían, qué raro es que en el practicum de magisterio español no suspende nadie. ¿Es que son todos tan buenos? ¿O es que es un trámite? No, es que es un trámite porque una de las cosas que decían las universidades, agárrate, es que no resulta muy difícil encontrar escuelas donde hacer el practicum. Bueno, pues señalaré que el sistema estaba mal. Pero pasemos a secundaria. Secundaria hemos sufrido durante muchísimos años el CAP. Para que ahora empiecen algunas personas responsables a decir, pues el CAP era mejor que con lo malo que era mejor que el máster de secundaria. Ya mira, además aquí tenemos un testigo de mayor excepción, Mariano Pérez Neguita, que dirige un máster de secundaria y que las críticas que le has hecho, por ejemplo, bueno, en varias ocasiones... Puedes hablar cuando quieras por alusiones, Bueno, las críticas es absolutamente demoledora. Esto hay que quitarlo. Esto hay que quitarlo porque no hay un programa integrado del máster. La gente que da la cogen a lazo. Hay muchos que no han visto un alumno en su vida. Y dicen, bueno, ¿y estos me van a enseñar a mí algo? Esos no tienen nada que enseñarme. No tienen nada que enseñarme. Y entonces han desnaturalizado una cosa que a lo mejor en teoría estaba bien hecha y por lo tanto, como han tenido las responsabilidades, como no las han cumplido, es que no les interesa o no lo saben hacer. Entonces hay que quitárselo. Pero vamos, hay que quitárselo ya. O ponerles las peras a cuarta. No. Tomar el pelo a los profesores, eso es muy grave. Y en este momento, pero además pasa una cosa, si es que hay un vicio, hay un pecado original. La Universidad Española no le interesa la docencia. Se ha metido en una especie de autoespejismo. Yo creo que es una especie de intoxicación, que es que lo único que importa es la investigación. Aunque sea una tontería, pero bueno, la investigación. Y la docencia no, eso ya se da por hecho. De manera que en todo, para poder justificar los sexenios, que es el único proceso de evaluación que se tiene, si es bueno o malo profesor no se tiene en cuenta. Y se tienen en cuenta únicamente las investigaciones. Señal de que no les interesa la docencia. Pero vamos, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que un profesor que verdaderamente le interesa la docencia, pero que no investiga, porque eso ya lo decía Ortega, que son dos cosas distintas. Que uno es ser buen profesor y otra cosa es investigador, que son dos cosas distintas. Como si yo dejara la parte de docencia, es que no me interesa. Es que considero que los alumnos en la universidad pues son, como me dijo a mí un eximio catedrático de filosofía, esa es la parte mala de la universidad, que tenemos alumnos. Hombre, pues mira, un poquito fuerte, ¿eh? Ayer mencionó Garicano el estudio que Bert encargó sobre la universidad, que a mí me pareció que estaba bien hecho y que nunca más se supo. Y una de las cosas que decía es que, naturalmente, que las universidades deben buscar la excelencia. Pero tienen que saber qué tipo de excelencia quieren. Y que pueda haber universidades excelentes en docencia y universidades excelentes en investigación. Y que no tiene por qué ser todo un revolutum. De manera que, como la cosa está así, yo tengo muy poca esperanza en que la universidad sea capaz de regenerarse en su concepto de docencia y que nos pueda enseñar algo a los de las verdaderos niveles de aprendizaje que son en este momento primaria y secundaria. Una de las cosas que plantea en el libro y que han generado más polémica es darle la vuelta a todo este sistema funcionarial
que los directores puedan contratar a quien quieran, que haya unos procesos de selección más rigurosos, pero si quitamos las oposiciones, que al fin y al cabo es un proceso uniforme para todos, ¿qué filtros podrías poner? O sea, ¿qué cosas, cómo haríamos unos criterios rigurosos que no volviéramos a un sistema endogámico? Bueno, dentro de un MIR habría dos tipos de filtros. Vamos a coger secundaria. Una persona tiene, digamos, el filtro de su carrera. La carrera ha hecho un grado que es un grado común a todo y, por lo tanto, sale siendo físico, matemático o filólogo. No sabe si vale para la enseñanza o si no vale para la enseñanza. Entonces, sí hay un máster, donde es un máster ya que está diseñado para ver si esa persona tiene interés en la docencia y tiene capacidades docentes. Porque lo que decía Irene Rigau en Cataluña es que le interesaba por lo menos que la nota fuera en dominio lingüístico, ya, aunque no fuera ya en matemáticas tampoco, pero por lo menos que la persona que fuera a dedicarse al magisterio que supiera hablar con una cierta fluidez. Porque la palabra sigue siendo la herramienta de trabajo de un docente. Y ni siquiera consiguió eso. De manera que tenemos que ver si tiene vocación, qué es lo que sabe, si tiene aptitudes, y eso es el máster. Y cuando aprueba el máster, esa es la selección, que además sería una selección que tiene que estar acoplada de alguna manera con la demanda de profesorado que va a haber. En este momento estamos produciendo, me parece que son 3 veces más maestros de los que necesitamos. Con lo cual, 2/3 partes de los maestros están condenados a no tener nunca trabajo. Entonces es ir acoplando, hombre, con una cierta flexibilidad, y entonces esas personas pasan al módulo que es verdaderamente de selección, que son 2 años trabajando con un experto que va a decir si lo haces o no lo haces. Y por lo tanto, donde está la selección son en los 2 años de prácticas tutorizadas dentro de este proceso del MIR. O sea, y si no la apruebas, no la apruebas. Y si no la apruebas, te quedas ahí, pues no lo has hecho, pues no vales, pues no te interesa. Y entonces, a partir de ahí, ya sí habrá los que vayan a la enseñanza funcionaria, pues a lo mejor tienen que hacer las pruebas que diga el ministerio o la autoridad correspondiente, y en la concertada, que también tiene que pasar este MIR, pues nos contratarán como se hace ahora. Con una cosa importante, que es los procesos de formación del profesorado son competencia estatal. Y por lo tanto, esto tiene que ser una prueba a nivel de todo el Estado. Y eso nos ha dado cuenta el Estado de que es una competencia que es muy potente en educación y que además tiene a su favor una sentencia del Tribunal Supremo en contra de la Comunidad Autónoma de la Generalitat, que quería poder diseñar los programas de formación del profesorado. Y el Tribunal de Justicia dijo, no, eso es competencia del Estado. Y por lo tanto, el diseño de esto, aunque hubiera centros de formación del profesorado en cada una de las comunidades, el diseño de la formación del profesorado es competencia estatal. Y por tanto, la evaluación, el nivel que va a tener el profesorado, tiene que ser competencia estatal. Hay otra cuestión que siempre sale cuando se habla del docente, que es el prestigio del docente. Ayer decía también Camps que no necesariamente el docente es una figura que no tenga prestigio. De hecho, sale bien, no en las encuestas de lo que les preocupa a los ciudadanos, pero sí en las encuestas de los profesionales que más les gustan con los que se sienten más identificados los ciudadanos. Pero, sin embargo, si tú vas a las escuelas y hablas con los profesores, se sienten muy maltratados. ¿Qué es lo que está pasando ahí y cómo habría que conseguir que se recuperara o que se unieran las dos cosas? Pues mira, ese es un fenómeno curioso. Es un fenómeno curioso porque se da una doble percepción del mismo fenómeno. Todas las encuestas externas que tenemos nos dicen que en España la profesión de docente está muy valorada. Siempre es el primero médicos y segundo docentes. Y sin embargo, cuando preguntas a los docentes, ellos creen que la sociedad no les valora. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos conocen también que las encuestas dicen que están muy valoradas. Yo lo interpreto, pero no sé si es cierto porque no conozco ningún estudio, no sé si alguno de los expertos que tenemos aquí los conocen. Yo creo que es que la percepción que tiene el docente de la idea que tiene la sociedad de su trabajo viene de su círculo más inmediato, que suele ser la relación con las familias.
y la relación conflictiva con las familias, que en este momento se está generalizando. Y que entonces, cuando piensan, ¿qué piensa la sociedad de nosotros? ¿Y qué piensan los padres que vienen a protestar? Y claro, eso es una visión de la realidad muy distinta. Y además que hay una serie de informaciones que no calan en el profesorado. Por ejemplo, el tema de las retribuciones. El tema de las retribuciones del profesorado español es la media de la OCDE y en algunos casos un poquitín más. Lo que pasa es que eso es al comienzo de la carrera. Como nosotros no tenemos profesión docente y por tanto no tenemos posibilidad de ascender, la única evaluación que hay es por méritos, es por años. Y entonces eso aplana un poco las retribuciones, pero no hay mucha diferencia entre los, de manera que eso es un mito también, que es un mito equivocado. El mito del número de alumnos por clase. Nosotros estamos más bien en la parte europea que tiene menos alumnos por clase. Y sin embargo, consideramos que nosotros estamos exageradamente sobrecargados. De manera que hay las horas de clase. Nosotros tenemos más horas de clase que la media. Nos están diciendo aquí que no es así. Vamos, bueno, pues vamos a ver. Ahora. Bueno, pues ahora vemos. El problema de las horas de clase, nosotros tenemos más horas de clase. Nosotros, por ejemplo, las tasas de no idoneidad que tenemos es absolutamente disparatada. Tenemos a la mitad del alumnado que está un curso inferior al que debería estar porque está repitiendo. La tasa de repeticiones que tenemos en España es absolutamente descomunal y a la vista está que no nos arregla nada. Pero ahora paro y que me decís que no es verdad. De Madrid. Es un informe de comisiones, ¿no? Sí. Comisiones, yo creo que es Sí. un informe de comisiones. Pero lo que pasa es que no te he oído porque estaba. ¿Qué es lo que dice? Saturadas más del 15% de las aulas de la enseñanza pública madrileña, de primaria y de secundaria, que hay un 15% más de la ratio, lo que se refiere. Bueno, yo lo que te he dicho, y eso lo puedes ver, por ejemplo, en el estudio del Banco de Bilbao y Vizcaya que se dio antes de ayer. En general, no en un caso particular, en general, la ratio en España es una ratio, ahí sí que no sé, no creo equivocarme, ahí sí que Mariano y Paco supongo que tendréis, es inferior a la media de la OCDE. ¿Es correcto? Y de la UE también. De la UE. Hay una cuestión que yo creo que requiere aclaración. Las referencias que está haciendo José Antonio son a nivel estatal, que es la comparación que se efectúa, obviamente, después entre países. Por otra parte, el caso de la Comunidad de Madrid, y eso lo tenemos muy estudiado en el Consejo Escolar del Estado, es un caso atípico habida cuenta de su bajo nivel de ruralidad. Es decir, cuando las poblaciones los procesos escolares están, digamos, muy empaquetadas porque no hay dispersión de la población, las ratios alumnos por unidad tienden a crecer. No es el caso, por ejemplo, de Galicia, con un nivel de ruralidad muy amplio, o de Asturias, que en ese caso las ratios alumnos por unidad tienden a decrecer. Entonces, a efectos de extrapolar la situación de Madrid al resto de las comunidades autónomas, pues tenemos un problema de rigor, si lo extrapolamos sin más, porque por medio está el factor ruralidad y nivel de dispersión de la población que incide claramente en la cifra correspondiente. Digamos, eso es algo conocido y que debemos de tomar en consideración cuando se hacen las comparaciones, hacerlas en términos homogéneos. Y la comparación que estaba haciendo José Antonio era a nivel estatal. Sí. Y es que ya no es, yo creo que se trate de niveles
unidad, sino que creo que en la ratio hay un factor fundamental y es la disciplina en el aula. No es lo mismo tener 30 alumnos en disciplina que tener 50, perdón, lo estoy diciendo al revés, tener 50 alumnos con una buena disciplina, con una buena actitud hacia aprender, hacia el profesorado, que tener 20 o 30 en una indisciplina insoportable. ¿Es usted docente? Sí. No, claro, por eso una de las cosas que tiene que haber en el cálculo ideal de las ratios es, en primer lugar, cuál es, digamos, la condición de los alumnos. Por ponerte un ejemplo, en un centro, en un aula, donde haya un porcentaje, yo tengo ahora un colegio que dirigimos nosotros, tenemos un porcentaje de 2 niños con graves necesidades educativas, en casos son de autismo y en otros casos son de síndrome de Down, en primaria. Un niño, esa clase necesita tener una ratio más baja. ¿Por qué? Porque tiene alumnado mucho más complejo. Entonces, la complejidad del alumno, bien sea por temas de disciplina, bien sea por temas de tradición educativa, los niños que vienen con pobreza educativa tienen dificultad dificultad de integrarse en las aulas, entonces sí necesitan más clases de apoyo, sí necesitan más problemas de apoyo. De hecho, uno de los factores que influyen en la eficacia de las aulas es la calidad del compañero de al lado. Por ponerte un ejemplo un poco simplificador. Por eso, cuando estamos intentando ver... Lo que pasa es que entonces la solución... Una de las soluciones es, mira, tenemos que separarlos, porque entonces las clases que están mezcladas, entonces perjudican a los buenos y no mejoran a los malos. Y ese es un tema de los de pacto escolar, que es comprensividad, diversidad, y ese es muy complejo. Y ese sí hay que decir exactamente que también tiene solución. Pero tiene solución con un tipo diferente en los centros conflictivos, un tipo diferente de organización de las aulas y un tipo diferente de procedimientos pedagógicos para enseñar. Que a lo mejor pueden necesitar que en un momento dado sean 2 profesores los que se unen con un aula, que tienen, por ejemplo, que utilizar muchas veces sistemas de tutores entre los alumnos para que ayuden a otros, que las pedagogías colaborativas permiten que el aula se organice de otra manera, que ahora, por ejemplo, no estamos aprovechando la ayuda que para esos casos, incluido el caso de disciplina, nos proporcionarían las nuevas tecnologías. Los chicos se resuelven muchísimos problemas de atención y muchísimos problemas de motivación y muchísimos problemas de disciplina cuando están trabajando con ordenador. Y dice, pues mira, pues vamos a hacer todo esto. Claro, lo que no puede ser es con una metodología hecha para clases homogéneas y no muy grandes, intentar aplicarla a clases muy heterogéneas y que a lo mejor son igualmente grandes. No, hay que romper esta dinámica por algún sitio, o bien disminuyendo la ratio o cambiando los sistemas, las metodologías. Eso forma parte de lo nuestro. Mariana. Uy, no, nada. Vale. Son afirmaciones, preguntas, ¿no? Porque no deberíamos olvidar la cuestión de las ratios. Las ratios, a ver, 20 alumnos con un profesor no es una ratio. 20 millones de alumnos con 1 millón de profesores son una ratio. Y yo creo que el problema a veces son las ratios mismas. 2 cuestiones muy simples. Tengo como pregunta a ver lo que piensas. No es lo mismo 3 grupos de 20 alumnos con un profesor cada uno que un grupo de 60 alumnos con 3 profesores. Es completamente distinto. En algunos sitios se están haciendo ese tipo de cosas y yo creo que el problema de la ratio deriva del viejo modelo ineludible, pero ya no más, de que un profesor con X alumnos en su aula tal, tiene que cargar con lo que toque. Y, en segundo lugar, claro, es evidente, yo creo que la sociedad puede y debe estar dispuesta a, en ciertos casos, salir
a un profesor por alumno o lo que haga falta, pero en ciertos casos. Lo que no puede ser es que con esa teoría del alumno que necesite tal y cual, lo que hagamos sea querer reducir por igual todas las ratios, porque entonces entramos en un agujero de costes sin fin, y en este país, además de alumnos, pues hay viejos y hay otras cosas, ¿no? Entonces quizá haya que repensar... Sí, no, pero vamos, yo creo que más o menos estamos de acuerdo que es precisamente en cuando, teniendo en cuenta que el problema no es puramente numérico, sino es de la condición del número, digamos. Que cuando los alumnos, por alguna razón, son difíciles o son conflictivos o tienen muy poco background educativo o vienen de zonas donde no se valora la educación y, por tanto, tenemos muy mala conexión con las familias, o son niños, como en los casos estos, rondando los límites de las dificultades patológicas, en que son muy perturbadores, necesitan una atención muy especial, o niños que vienen de culturas. Por ejemplo, el caso de los alumnos donde hay un porcentaje de etnia gitana son especialmente interesantes porque plantean unos problemas educativos muy peculiares y que entonces hay que afrontarlos de una manera distinta, de manera que yo sí estoy de acuerdo en que ¿cuál es el objetivo? Hombre, que todos los niños alcancen su máximo. En un caso lo pueden alcanzar estando 30 con un profesor y en otro van a necesitar estar 2 con un profesor. ¿Por qué? Por las diferencias, y nosotros no tenemos esa flexibilidad. Nosotros en algunos casos, por ejemplo, en este colegio que te decía que tenemos casos de autismo y de síndrome de Down, no estamos consiguiendo que nos venga un profesor de apoyo. Y claro, pues tenemos que hacer lo que podemos, porque no tenemos los recortes. Una de las cosas que han hecho, claro que los recortes han dado, siguen manteniendo los servicios, digamos, mínimos a todo el mundo. Donde se ha notado mucho era precisamente en este tipo, realmente, que es lo que define la calidad de un sistema, que es que estos niños no están metidos dentro de un pack donde van con todo, sino que pueden tener un tipo de educación mucho más personalizada. Pero dicho esto, ahí no sé, Marino, si tú estás de acuerdo, creo que una parte importante de este objetivo que tenemos todos, que sería la educación muy personalizada, sí se puede facilitar si para ciertas cosas tenemos la ayuda de programas muy personalizados al ordenador. Es decir, el éxito que están teniendo, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo vamos a tener aquí pasado mañana, que son los tutores cognitivos informatizados, que son tutores que van acompañando a cada niño concreto en su velocidad de aprendizaje. Bueno, nos resuelve un problema tremendo. Nos resuelve el problema de que además el mismo niño puede ir evaluando su velocidad de aprendizaje, y además ahora que está viniendo todo un sistema muy complejo, que yo no acabo todavía de ver claro, pero que van por ahí las cosas, de aprovechar los conocimientos de los Big Data precisamente para ajustar la velocidad de aprendizaje a través de un ordenador con la velocidad en que va aprendiendo el niño. Bueno, tenemos hoy una ayuda. Esa solución no, pero deja que la acción del profesor, que tiene que estar siempre presente, tenga más tiempo para dedicarse a otras cosas, porque este ajustamiento del programa, ya se está hablando de programas hiperindividualizados, o sea, ya es la repera. Pero tiene que hacerse por estos medios y vamos a ver cómo lo hacemos para que sea compatible con otro tipo de cosas que tienen que venir del profesor persona. José Antonio, se suele decir que los niños de ahora no aprenden porque no están motivados. ¿Tú compartes esta teoría que le gusta mucho a los psicólogos? Vamos a ver, mira, yo creo que, para seguir haciendo amigos, yo creo que la influencia de los psicólogos en la educación no ha sido buena. Y no ha sido buena en 2 temas. Y uno ha sido concretamente en el tema de la motivación. ¿Por qué? Sí, vamos a ver. A mí me extrañó tanto un fenómeno muy curioso en la historia de la psicología. Hacia los años 30 del siglo pasado, desaparece de los libros de psicología y luego de los libros de pedagogía y luego de la didáctica el concepto que había servido para explicar el comportamiento humano, que era el concepto de voluntad. Pero cuando digo que desaparece, es que desaparece. Y nadie se queja. A mí me intrigó tanto que escribí un libro solo para intentar
explicarme por qué eso que ha pasado, que se llama el misterio de la voluntad perdida. ¿Por qué desapareció el concepto de voluntad? Bueno, pues no protestó nadie porque había sido sustituido por un concepto que además venía precedido de la idea de que es un concepto mucho más científico, que era el concepto de motivación. Pero claro, el concepto de motivación y el concepto de voluntad pertenecen a dos sistemas distintos. En la voluntad yo decido lo que hago, en la motivación el motivo me impulsa a hacer una cosa. Entonces, si yo no tengo la motivación, no puedo hacerlo. Y eso se nos ha colado en la escuela y nosotros aceptamos como una especie de dogma, hombre, es que si el niño no está motivado, ¿cómo va a estudiar? Bueno, pues eso no es verdad. Y ahora están volviendo hacia atrás. Yo en el libro aquel decía, antes o después vamos a recuperar el concepto de voluntad. El concepto de voluntad se está ya recuperando. Y se está recuperando además en la escuela, no con el nombre de voluntad, sino con el nombre de funciones ejecutivas, que son las que deciden lo que hago. Y claro, cuando empiezas ahora a ver a algunos de los psicólogos que nos han estado dando la vara con la motivación, de decir, como por ejemplo los discípulos de Albert Ellis, bueno, yo creo que ha llegado ya el momento de decir a nuestros alumnos, a nuestros clientes, o a lo que sea, atención, que podemos realizar una acción aunque no estemos motivados para hacerla. Dices, oye, ¿y qué has estado estudiando? ¿Qué has estado diciendo? ¿Qué has estado diciendo? ¿Que eras un pobre desgraciado que no tenías motivación? Pues como alguien no te diera motivación desde fuera, no podías hacer nada. ¿Qué es eso que habíamos estado diciendo cuando la sensatez todavía se mantenía? Que claro que el ideal es hacer las cosas motivado. ¿Por qué? Porque la palabra motivación solamente significa tener ganas de hacer algo. ¿Eso qué significa? Y claro que si tienes ganas de hacer una cosa, lo haces con más facilidad, con más ánimo. ¿Y qué pasa si no estás motivado? Pues que lo haces por otros motivos. Por ejemplo, pues porque es mi obligación. El concepto de obligación se ha perdido en la pedagogía. Os he oído decir algún libro de pedagogía donde diga, y en este momento lo que hay que hacer es, en vez de educar emocionalmente al niño, en vez de hacerle que la motivación intrínseca sea fantástica, no, hay que decirle, mira chico, lo siento, pero esto lo haces porque es tu obligación. Y se acabó el cuento. Pues no nos atrevemos a hacerlo. Y ese ha sido un problemón. Pero además, Olga, tú imagínate. Se te estropea un día el grifo y llamas a un fontanero. Y el fontanero te hace una chapuza. ¿Qué dirías tú si cuando vas a protestar, yo, fontanero, te dijera, pues mire usted, señora, es que yo ese día no estaba motivado para el grifo? ¿Qué me dirías? Usted es un cara dura. Y con razón. ¿Por qué? Porque naturalmente que podemos hacer cosas, pero el mecanismo de, y esto lo haces porque es tu deber, se ha perdido. Y eso nos trae por la calle de la amargura, ¿eh? Y eso supone eliminar también todo lo que tiene que ver con la educación emocional en las escuelas. Digo, para que sigas haciendo amigos. Muy bien, hurga en la herida. Vamos a ver, la educación emocional. Hombre, voy a justificar primero por qué puedo decir esto. Hombre, porque yo hablé de las emociones y publiqué 2 libros sobre las emociones, uno El laberinto sentimental y otro El diccionario de los sentimientos, cuando no se trataba ese tema en España. Cuando en las facultades de psicología las emociones se estudiaban como un capítulo de una asignatura que era motivación. ¿Por qué no se consideraba que las emociones hubiera forma de estudiarlas? Se estudiaban las emociones básicas, que eran las 6 que se dan en todas las culturas: alegría, tristeza, miedo, furia, asco y asombro. Se decía así un poquito. Y lo único que se decía es que las emociones son motivadoras. Si tengo miedo me motiva a huir, si tengo furia me motiva a agredir y poco más. Y era una leccioncita. Entonces viene una obra que yo saludé, digamos, con entusiasmo cuando apareció, porque venía a poner de moda un tema que a mí me parecía que era importante, que era el libro de Goleman, La educación emocional. El libro de Goleman era malo, pero tuvo la suerte de venir en un momento en que él aprovechó investigaciones muy serias que se estaban haciendo y supo contarlas, y eso me pareció un gran mérito. Pero entonces se pone de moda.
Y cuando se pone de moda, se sigue el esquema de los grandes psicólogos americanos. Que son gente muy brillante que descubre una idea. La educación emocional, las inteligencias múltiples, el flujo, la determinación, los hábitos de pensamiento. Y entonces, una vez que han descubierto una idea, que es muy brillante, se produce un fenómeno rarísimo. Ya son incapaces de pensar en otra idea. Y ya el resto de su vida profesional se dedican a dar vueltas a eso. Y después siguen un sistema que es, lo explico muy bien, lo explico en muchos artículos con distinto título, pero que es lo mismo, y pongo un chiriguito económico para venderlo. Y ahí se acaba. Y entonces, eso, pasan los años, y por fin llega un momento que llega a España y lo cogemos como si fuera la panacea. Cuando ya en otros sitios ya se está olvidando el asunto. ¿Por qué? Pues porque era clarísimamente una moda. ¿Es importante la educación emocional? Por supuesto que es importante. Por supuesto que es importante porque la emoción forma parte de la conducta. Pero entonces lo que tenemos que hacer es saber que nosotros, lo que nos caracteriza es que cuando tenemos las emociones, lo que es la experiencia que nos permite entrar en relación con valores. De manera que nosotros estamos siempre trabajando con dos vías. Una vía informativa que nos da datos y una vía emocional que nos da valores. Todo eso ocurre que donde nosotros estamos realmente, nuestra peculiaridad, es que en cada momento podemos decidir si actuamos movido por emociones o si actuamos movido por pensamientos. Y algunas veces entran en conflicto. Y entonces lo que hay que decir, resumiendo, educando las emociones, no se resuelve todo. Un ejemplo. La empatía es una emoción. ¿Hay que educar emocionalmente la empatía? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la empatía me permite comprender lo que le pasa al otro. ¿Es la empatía definitiva o decisoria para guiarme el comportamiento? No. ¿Por qué? Porque no conozco a nadie que tenga más empatía que los timadores. Y entonces dice, ¿entonces qué pasa? Que claro que hay que estudiar y desarrollar la educación emocional, pero que tiene otra vía encima, que es el uso de la inteligencia emocional. Y ahí entramos en otro tipo de relación con los valores y decir que todos los problemas de convivencia se van a arreglar si tenemos buena educación emocional, eso es falso. Unas veces tendré que controlar mis emociones. ¿Por qué? Pues por el caso este que te digo, por ejemplo, de la empatía. Nos han metido en un problema con el tema de la autoestima. Vamos a desarrollar la autoestima a toda pastilla, porque si una persona no tiene la autoestima muy alta, no va a poder comportarse debidamente. Pero miren ustedes, cuando hacemos estudios, por ejemplo, a delincuentes juveniles, tienen una autoestima que se la pisan, que se la pisan. ¿Qué pasa? Que la educación emocional da lo que da. Y por encima de la educación emocional tiene, por ejemplo, que ir la educación ética. La del deber, la de valores pensados. La de decir, sí, ya lo sé que esto me pasa así, pero no puedo estar pensando que todo lo voy a arreglar por eso. Entonces, educación emocional, sí. ¿Todo educación emocional? No. Porque los problemas de los comportamientos no lo arreglan solo las emociones, sino otros mecanismos de dirección del comportamiento que tenemos. Y eso es bastante elemental, querido Watson. Hay un abuso en la escuela de la empatía, de la inteligencia emocional, la creatividad. ¿Crees que que está mal visto el tema de la disciplina o del esfuerzo? ¿Está considerado como algo de derechas, carca y antiguo? Sí, pero igual que ya puestos a decir algunos de los disparates grandes de la educación española, el de la disciplina nos ha llegado tan viciado que es un problema. Es un problema saber qué hacemos con él. El de la autoridad es un problema saber qué hacemos con él. Pero hay otro todavía más fundamental. Un día recuerdo que estaba discutiendo, me voy a levantar porque he dejado ahí el reloj y se me va a olvidar. Así que ahora que me acuerdo, lo recojo. Un día estaba en una mesa redonda con Montserrat Comendio. Y entonces dijo con mucho aplomo
Porque, claro, lo que no podemos consentir es que en las escuelas se sigan aprendiendo las cosas de memoria. Y yo le pregunté, oye, Montserrat, ¿y si no las aprendemos de memoria, de qué las aprendemos? ¿De nariz? Claro, la memoria es el órgano del aprendizaje. Es el órgano del aprendizaje. Y decir, no te lo aprendas de memoria, pues es como decir, pues eso, apréndetelo de nariz. Otra cosa es, ¿y luego qué hago con la memoria? Porque yo una cosa puedo aprender solo a repetirla, pero también puedo aprender a crear. Vamos a ver, no hay nada más tonto, y eso sí que es una de las ideas absolutamente... Test de inteligencia rápida. Dime si es verdad esto. La memoria es la inteligencia de los tontos. Si dices que sí, descalificado. Eres tonto completo. Tonto completo. ¿Por qué? Porque la memoria es la inteligencia de los tontos, de los listos, de los genios y de todo. De todos. Porque todo lo que hacemos es biología más memoria. Y donde ha aparecido la gran evolución humana es porque fuimos capaces de aprender con mucha más rapidez y aprender cosas distintas. Y lo que nos define como especie no es ser animales racionales, que no acabamos de saber cómo es la mezcla, sino que somos la única especie que educa a sus crías. Y al educarlas está configurando la memoria de sus crías. Y está haciendo que la memoria de sus crías, en muy poco tiempo, sea capaz de absorber lo que la humanidad ha tardado por lo menos 200.000 años en inventar. Y por eso son tan prodigiosos los niños. Pero decir que no es de memoria... Y entonces, ¿cómo funciona la memoria? Bueno, pues hay una memoria que funciona de manera espontánea, hay una memoria que recoge que se queda con las experiencias que tienen una serie de características, pero lo que caracteriza nuestra memoria, y por eso ahí es donde las funciones ejecutivas y lo demás se mezclan, es que nosotros podemos decir, quiero aprender esto. No sabemos cómo lo hacemos, pero nosotros podemos decir, mira, mañana a las 10:05, en punto, empiezo a aprender chino. Y entonces lo que hago es que estoy dirigiendo mi memoria, estoy configurando mi memoria. ¿Por qué juega tan bien Nadal? Porque ha desarrollado su memoria muscular de una manera absolutamente colosal. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues repitiendo. ¿Cómo se configuran los hábitos de la inteligencia, los hábitos de las emociones, los hábitos ejecutivos? Pues como los hábitos de jugar al tenis, repitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una idea de... bueno, lo importante del aprendizaje es comprender. No, esa es la primera fase del aprendizaje. Primero comprendo. Sí. Y luego me lo aprendo. Porque son dos cosas distintas. ¿Y cómo se aprenden? Pues tenemos unos procedimientos que son... Ahí la neurociencia nos está diciendo muy bien cómo funciona. Todo es que empiece a ser muy activo la actividad en el engranaje de la memoria, pues aumenta la retentividad. Bueno, sabemos cómo hacerlo. Pero esa sí que es una de los disparates que se nos ha metido en la escuela, el pensar que el aprendizaje no tiene nada que ver con la memoria y que no debemos fiarnos y que no debemos cultivar la memoria. Entonces eso ha producido una especie de disfunción que los docentes que estáis aquí lo sabréis, que es, bueno, lo importante no es que aprendas las cosas, lo importante es que aprendas los procedimientos. Sí, ¿y cómo aprendo los procedimientos si no hay cosas que procedimentalizar, digamos? Bueno, pues lo que estamos haciendo con la ayuda, que en esto no es buena, de las nuevas tecnologías, es que nuestros alumnos manejan la información de una manera habilísima y cuando han terminado de manejarla no se acuerdan de nada. De nada. Y de bueno, ¿y de qué han servido? Pero oye, es que te presentan un trabajo maravilloso y cuando le dices, oye, ¿y de qué va esto? Y dice, no me acuerdo. Fijaos que yo estuve tentado y lo intenté algunas veces. A mí los trabajos me los hacéis con ordenador, pero me los presentáis escritos a mano. Con la idea de decir, mira, por lo menos cuando tengas que escribirlos a mano, a lo mejor tienes suerte y te quedas con algo, ¿no? Porque el corte y pega ha sido absolutamente
funesto. Terrorífico. Si os parece, hacemos un par de preguntas más y ya dejamos a la gente también que intervenga. Pues muy bien, si hay... ¿Perdón? Lo que está diciendo el profesor Marina es interesantísimo, pero ya que tenemos la suerte de tenerlo aquí hoy, ¿por qué no lo lleváis de nuevo a los pactos? Que sabe muchísimo y sobre todo a su libro de la formación de la profesión docente, que yo creo que es básico. Y porque estamos desviándonos un poquito, con todo el respeto. Y a mí me gustaría que aquilatara un poquito más lo de los pactos que oímos ayer y su visión de que las cuñas de Garicano no son, que le preguntaba a Pilar al principio, no estaba de acuerdo, parece, ¿no? Pues yo creo que para llegar a lo que usted decía de la escuela pública, origen francés, se debe dedicar a enseñar lo universal. Efectivamente, hay que dejar una serie de cuñas que en este querido país nuestro son muy difíciles de solventar y no desviarse del tema. Por ejemplo, yo creo que la formación del profesorado, usted lo ha dicho y lo han dicho todos, es fundamental. Bueno, yo soy catedrático de instituto jubilado y entonces soy testigo de la soledad que usted ha indicado también, que hemos tenido a lo largo de, pues desde la ley de la señora Galino, desde aquella época, los profesores en los institutos, primero de enseñanzas medias, después de bachillerato, etcétera, porque no nos ha ayudado, como usted bien decía, y me gusta que lo diga en público, sin temor, que la universidad no nos ha ayudado mucho a los profesores de instituto, que no hemos tenido una inspección que nos haya ayudado, como usted también ha dicho, que tampoco hemos tenido una opinión pública, y aquí está Pilar del País y la señorita del Mundo, que tampoco nos han ayudado muchísimo, porque normalmente casi todos los profesores desde los años 70 que yo empecé, llevábamos, cuando apareció El País en el 75, El País debajo del brazo. O sea, éramos lectores, si no leías El País, no eras profesor prácticamente. Y sin embargo no ha creado una opinión favorable a la educación, esa que dice usted, de lo universal en la escuela. Sí, El País ha sido, termino, por favor, el País ha sido muy tendencioso en airear los temas cuña, por eso volvemos a lo de Garicano, airear los temas cuña a la sociedad, y yo creo humildemente, y soy un lector asiduo, que no le ha interesado tanto esa enseñanza de lo universal en las aulas. Bueno, yo creo que ahí sí debemos acotar las cosas. Es decir, está claro que cuando estamos hablando de prensa, en cada prensa se deberían distinguir muy bien dos niveles. El nivel que es el nivel de información debía ser universal. No, lo que yo digo no me lo saco yo del bolsillo. Esto lo podrían publicar, si lo conocieran, todos los periódicos. Y otra cosa es lo que se dice la línea editorial. Y la línea editorial son posicionamientos ideológicos. Entonces, lo malo es que muchas veces en los periódicos no se distinguen bien las cosas. La parte que es información, esa es universal. Y lo otro debe ser ideología. Esto, cuando lo pasas a la educación, ¿qué funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, pues el otro día que estuve en una conferencia sobre los pactos educativos de Álvaro Marchesi, decía, hombre, en educación siempre va a haber ideología. Seguro que sí, pero tenemos que empezar a distinguir en qué. Y ahí sí viene la comparación, que el otro día decía, no sé si Victoria Camps, que no nos gustaba. A mí me gusta mucho la comparación con el sistema sanitario. Vamos a ver, un sistema sanitario, el sistema de salud es un tema absolutamente universal. La diferencia ahí con nosotros es una clara. Nosotros, nuestros, entre comillas, clientes, los tenemos que arrastrar, y el sistema de sanidad, los enfermos van al sistema de sanidad porque es quien le cura. De manera que el arranque es completamente distinto. Pero la estructura es muy parecida. Primero,
¿Dónde se puede meter la ideología dentro de un sistema sanitario? No en los quirófanos, no en la organización de un hospital. Entonces, ¿dónde? En el sistema de ciertas prioridades. Por ejemplo, o en el sistema de ciertas soluciones. Por ejemplo, la solución del tema de la financiación. Esa es una solución que, si no tienes datos concretos de es más eficaz la gestión privada que la gestión pública, puedes decir yo prefiero la gestión pública. Pero en el momento que tengas datos de decir es más eficiente esta, ahí ya la ideología no entra. De manera que la ideología puede ser en un cierto elección de prioridades donde no tenemos evidencias claras de que esa es una solución técnica. ¿Significa que la técnica tiene que ocuparlo todo? No, tiene que ocupar todo lo que es técnico. Es decir, donde tenemos evidencias que pueden mostrar que esto es más útil que esto. Y lo otro es un sistema de prioridades que entonces sí es verdad que uno lo puede hacer a una velocidad distinta, lo puede hacer en un orden diferente, y tiene entonces que demostrar que los resultados son buenos. Vamos a poner un caso especialmente espinoso, que es una de las cuñas. La enseñanza concertada. Yo pertenezco a la enseñanza pública, soy catedrático de enseñanza pública. Creo que la enseñanza pública de gestión pública tiene que ser la verdaderamente potente, porque es la única que garantiza una serie de cosas. Pero al mismo tiempo también estoy de acuerdo en que haya una enseñanza concertada. Añado, pero no la enseñanza concertada que hay ahora. ¿Por qué? Porque la enseñanza concertada que hay ahora es, para decirlo suavemente, es una impostura de arriba abajo. Porque significa lo siguiente. Yo recuerdo que un día, me parece que os lo contaba esta mañana, un día estaba cenando en Barcelona con Pujol y con un catedrático de la Universidad de Barcelona, que a lo mejor reconocías, Mariano, que era Sarramona. Ya está jubilado. Y Sarramona, que era así muy vehemente, decía, pero presidente, ¿por qué no han quitado ustedes la enseñanza concertada? Entonces Pujol le miró así con una cara muy socarrona de, no, usted no lo entiende. No, como lo voy a entender, la enseñanza pública, la enseñanza concertada es un foco de no sé. Y pues mire usted, muy sencillo, porque no tenemos dinero. Porque la enseñanza concertada está en parte financiando a la enseñanza pública. Entonces, efectivamente, el dinero que da el Estado por plaza en una educación, en una escuela pública es menor, ha sido bastante menor, ahora se va acortando, pero ha llegado a ser el 40% menor que lo que da a una plaza en la concertada. Entonces se estaba ahorrando ese asunto. Pero claro, la gente no es tonta ni hace milagros y la multiplicación de los panes y los peces no funciona. Entonces, si tú restringes el dinero que das por plaza educativa a un colegio concertado, tienes que hacer la vista gorda para que lo que le falta lo saque como pueda. Claro. Cumpliendo la ley. Sí, la ley dice que no se puede cobrar nada obligatoriamente y que no se puede introducir ningún criterio de selección. Pero entonces las cosas funcionan de otra manera, que es que funcionan con actividades extraescolares, con cuotas voluntarias a la fundación, con lo que cobran por el comedor escolar, y entonces al final se va produciendo, en muchas ocasiones, una selección del profesorado. Eso quitando otro asunto, que es que efectivamente en los sitios donde hay servicios públicos de gestión pública no tenía que utilizarse concertados, ya está la escuela pública. Pero esta especie de decir, claro, a mí sí me gustaría que hubiera un sistema concertado, porque sí me gustaría comprobar en cada momento si un sistema funcionarial puede funcionar igual de bien en las mismas condiciones que un sistema por contrato libre. Ahora no lo podemos hacer. Ahora, en el estudio que ha salido antes de ayer, del BBV, dice que los resultados en matemáticas, que es donde lo hace, de los colegios concertados, es superior al de los colegios públicos. Pero yo no me fío mucho de eso por esta razón, porque está muy enmarañado el asunto. Pero si estuviera claramente, siguiendo escrupulosamente la ley, a mí sí me gustaría saber cuál funciona mejor. Porque entonces sí podríamos saber cosas que tendríamos que hacer, porque yo creo además
que los profesores funcionarios a cualquier nivel ahora tienen ya sus derechos consolidados, pero creo que tenemos que empezar a pensar en un nuevo tipo de funcionario para los que entran, que como se hace en otros países, tengan de alguna manera que renovar su categoría cada 5 años. Es decir, demostrar que durante esos 5 años se han puesto las pilas, han hecho algo. De manera que, hombre, en principio, pero en Finlandia, no creo equivocarme, pero creo que se despiden al 15% de los profesores porque no han cumplido. Y son muchos de ellos funcionarios. De manera que, sí, hay que revalidar cada 5 años el puesto de funcionario. Con los que hay ahora no, porque han entrado en otras condiciones. Pero yo creo que hay que introducir dentro del funcionariado las ventajas con las que se hizo que el funcionariado fuera de por vida, que era para evitar el vaivén permanente cuando cambiaban los gobiernos, pero no ahora que en muchos casos no tenemos procedimientos. Yo no he visto a nadie, por decirlo en serio, yo tengo en uno de los colegios que gestionamos desde una fundación, tenemos una profesora depresiva profunda y otra de persona psicopática, las dos en tratamiento. No conseguimos que se queden fuera de las aulas, ¿eh? No hay manera, y no están capacitadas. Y no sabemos qué hacer con ellas. Esto no es muy sensato. De manera que estas son cosas que yo creo que se tienen que ir flexibilizando sin perder algunas de las ventajas de la característica funcionarial, pero no con esta dificultad que tenemos de introducir procesos de selección o de la persona que no está capacitada que se quede fuera. Me parece que nos están echando. Sí. Echando no continuamos, José Antonio. Todavía hay una serie de interesantes preguntas que están aquí, que han planteado los asistentes, pero en primer lugar, muchas gracias por tu exposición y muchas gracias a Olga y a Pilar y a Olga, por el debate magnífico que han establecido. La primera pregunta la doy por respondida, porque decía Luis Díaz que respecto a las palabras del señor Garicano, ha hablado usted de la historia y de la religión. ¿Qué pasa con la escuela concertada? Lo acaba de decir, creo que es una pregunta ya hecha. Luego hay dos preguntas que están vinculadas una con otra y que creo que tocan un tema común. La primera la plantea Yolanda García Rebollo, que dice que su segunda propuesta del libro habla de la importancia de la educación infantil, donde se ponen las bases del desarrollo futuro del niño. ¿Qué opina en ese sentido de la LOMCE y de sus autores que en ningún momento aluden a esta etapa educativa? Lo dice Yolanda. Y en segundo lugar, otra que es el otro tramo educativo que va más allá de la educación formal, que la plantea Lourdes Fruchoso, en la cual plantea que habla básicamente de educación formal. Y sin embargo, la educación, ese principio de educación a lo largo de toda la vida, compete, digamos, a muchas personas que incluso algunas, lamentablemente por su historia, por la historia del país y por circunstancias, pues son analfabetas o semianalfabetas. Entonces son dos tramos educativos, dos ámbitos de la educación, mejor dicho, que no son la educación formal escolar y que por una parte está la infantil, por una parte, y por otra parte un montón de millones, diría millones de hombres y mujeres de este país que no tienen competencias básicas desarrolladas o que, digamos, tienen carencias educativas por una escolarización frágil y débil en su infancia y en su juventud. Sí, has mencionado otros temas. Una, ¿qué pasa con la educación infantil? Sobre todo parece que, sobre todo para ciertos problemas, como son los problemas de pobreza educativa ambiental, el que se incorpore en cuanto antes a la enseñanza con escuelas infantiles de 0 a 3 realmente es una ventaja. La educación. Claro, la educación se da por muchísimos caminos. Uno de ellos es la educación formal. Otra es la educación no formal, que es la que se da con propósito educativo, pero sin medios muy estructurados, que es, por ejemplo, la de los padres. Y luego la educación informal, que es la que se da por el medio ambiente. Yo a las personas que nos dedicamos a la educación y a los padres, que es a los que me dirijo desde que fundé la Universidad de Padres Online, les digo que tienen que educar a sus hijos por dos caminos. Uno es por lo que hacen por las acciones educativas directas con sus hijos y otras por las acciones educativas que hacen sobre el entorno de sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que el centro forma parte del entorno de su hijo, el barrio forma parte del entorno de sus hijos y el mundo de información en que se mueven sus hijos forma parte también de su educación. Por eso iniciamos un tipo de metodología
que creíamos que iba a cuajar, pero al final algunos se echaron atrás, que era para ciertos problemas educativos de gran envergadura. Y entonces estaban el fracaso escolar, la violencia en las aulas, el vandalismo en las calles y el consumo de droga o el abuso del alcohol. ¿Cuál era el agente educativo de elección para ser más eficaz? Lo que hacíamos a través de los centros educativos se queda pequeño, porque el centro educativo, por mucho que irradie, no tiene capacidad para alejarse mucho de la escuela. Los planes a nivel de comunidad o a nivel estatal se difuminan demasiado. Entonces nos parecía que el tratamiento de elección para estos problemas podía hacerse en el municipio. Creo que es una desgracia que nosotros no tengamos municipada la enseñanza, porque en las naciones que la tienen municipalizada, pues funciona muy bien porque los municipios se ocupan de sus escuelas y tienen que responder a sus vecinos de cómo lo están haciendo. Pero los planes que habíamos hecho, que era copiando unos programas que hay en Estados Unidos que funcionan muy bien, que se llaman Asset Building Communities, si la ciudad entera se proponía, movilizando todos sus posibles agentes sociales educativos, resolver en un plazo fijo, que nosotros poníamos en 3 años, este problema, las posibilidades de que se resolviera eran realmente grandes. Lo intentamos con una ciudad y en último momento se vino atrás y ya sin embargo teníamos la mecánica organizada, porque el ayuntamiento tenía que poner una persona que gestionara el plan y que tenía que empezar a movilizar, por ejemplo, algo que no se había hecho nunca en esa ciudad, una capital de provincia de 80.000 habitantes. Nunca se habían puesto en contacto los centros de primaria y de secundaria. Es una cosa que se hace. Había 140 instituciones culturales en la ciudad que nunca habían funcionado y que en el momento que dijimos, oye, ¿os podéis incorporar a esta movilización de hacer descender el fracaso escolar? Dijeron sí. Los profesores jubilados que había, los médicos, el sistema pediátrico se puso, los taxistas de repente dijeron, si nosotros también. Entonces había una especie de movilización realmente para conseguir un objetivo muy claro. En 3 años el fracaso escolar de esta ciudad va a disminuir a los niveles que habíamos marcado. Al final el ayuntamiento se volvió atrás y cuando primero me pusieron una excusa económica y como eran unos planes muy baratos, dijo, yo te busco el dinero y el final dijo, no, mira, es demasiado trabajo. Y utilizando como pretexto la pregunta de Lourdes, en este país hay millones de adultos sin empleo, directamente. Bueno, y millones que no tienen competencias básicas o que son insuficientes o no están actualizadas o son obsoletas directamente. Eso no es educación formal. Bueno, a mí me parece que ahí el derecho a la educación nosotros únicamente se lo atribuimos a los niños. No, todos tienen derecho a la educación. Entonces, se están haciendo cosas, pero por ejemplo todavía cuando la medición que se hicieron, que es el PIAG, me parece, el que hace la formación de las personas adultas, la tenemos muy baja. Y una de las experiencias más gratificantes que hay es dar clase a una persona mayor. Por ejemplo, la experiencia de que un anciano o una anciana de repente aprende a escribir es como un ciego que le devuelve la vista. Es realmente fantástica, pero sí es verdad que no la estamos haciendo en serio. Y ahora que hemos entrado en la sociedad del aprendizaje, porque es mentira que hayamos entrado en la sociedad del conocimiento. Eso es coger el rábano por las hojas. Donde hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje, donde el nivel de aprendizaje de una nación, la pasión por aprender de una nación, va a ser la que marque su diferencia. El ocuparnos también de las personas que quieren aprender, porque estas personas además tienen verdadera pasión por aprender, la gente mayor, creo que serviría también para movilizar a los demás. Y es, como gran parte de los problemas de la educación, problemas de gestión, porque eso no es caro. Eso no es caro, es ponerse a hacerlo. Sí. Bien. Hay otras 2 preguntas también asociadas, una a otra, la que hace Raquel García, que dice algo la pregunta del millón, un poco quién o quiénes deberían evaluar a los profesores. Y en relación con eso también, Aurora Castellanos pregunta a José Antonio Marina, ¿cómo se van a seleccionar los profesores tutores de los centros docentes, de los futuros docentes, y qué incentivos, por tanto la asocio con la evaluación, se le van a dar para que quiera ejercer su función? No, vamos a ver.
Primero, es un poco llamativo que los profesores que nos pasamos la vida evaluando tengamos tal desconfianza en la evaluación. Porque consideramos, y eso es trágico para nuestra tarea, que evaluar es un sistema de control que antecede a la penalización. Es que esto no es evaluación. Es que la evaluación es el único procedimiento que tenemos para saber si progresamos o no progresamos. Y no es un sistema de control, es un sistema de ayuda al progreso. Y por lo tanto, si no sabemos hacerlo eso, o si decimos que no podemos evaluar cómo funciona un profesor, yo creo que estamos diciendo, esto no tiene solución. Pero es que es falso. Vamos a ver. Sobre esto, tanto Pilar como Olga lo saben, empezaron a correr mientras estaba. No había aparecido el libro de texto, solo el libro de Blanco, solo había aparecido que yo decía que había que evaluar y empezaron a hacer cosas. Por ejemplo, quien evalúa son los docentes. ¿Pero cómo van a evaluar los docentes al profesor? Pues entonces el profesor dará todo sobresaliente y ya queda como un rey. No, es que le van a evaluar los padres. ¿Pero cómo van a evaluar los padres? Pero los padres son unos cabritos. ¿No? Vamos a ver. Naturalmente, ¿qué procedimientos técnicos de evaluar? Vamos, ¿cuáles son? Pues yo propuse cuatro fundamentales y otros 4 secundarios. El fundamental, que es que los profesores tienen que tener, porque además desde la cumbre de Lisboa se impuso y nos lo va a seguir Europa, su portfolio de la profesión docente, su portfolio de aprendizaje, igual que ahora en las empresas, la gente tiene su portfolio dentro de la empresa. ¿Qué es un portfolio? No es un currículum. Y nuestros alumnos tienen que tener un portfolio. Es un sistema pedagógico fantástico. Tienen que tener recogidos todas las acciones de aprendizaje que han ido haciendo, porque entonces vemos su proceso. Ahora, por ejemplo, en las empresas ya no se pide el currículum, se pide el Facebook. Mira, con el Facebook me entero más de lo que sabes hacer que con el currículum. Y un portfolio docente es, ¿y este docente qué ha hecho en su trayectoria? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué libros ha leído? ¿A qué cursos ha ido? ¿Cómo organizaba sus clases? ¿Qué resultados ha tenido en sus últimas clases? Vamos a ver, seguimos el portfolio del docente. Después, el resultado con sus alumnos. Pero el resultado con sus alumnos no son las notas, es el progreso educativo de sus alumnos, que necesitas verlos también acompañándote del portfolio. En Cataluña, y la ley de Cataluña es muy buena, han hecho otra cosa, tienen las fichas del progreso educativo de los alumnos. Y cuando de repente un alumno se ve que, oye, ¿por qué ha bajado este alumno? Entonces es el momento de tomar medidas para que no se retrase más. De manera que vamos a ver, y tener en cuenta que un alumno que entró en el comienzo del curso con un 1 y sale con un 4, desde el punto de vista de la nota de control es suspenso. Desde el punto de vista del progreso educativo es un fenómeno, porque ha subido de 1 a 4. ¿Qué es lo que importa para el profesor? Evaluar el progreso educativo. Tercero, observar al docente en el aula. Naturalmente que tenemos que saber ver si un profesor está dando bien la clase o está dando mal la clase. Y no me digáis que no se nota. No me digáis que no se nota. Lo que pasa es que si no entramos en las clases, ¿cómo lo vamos a saber? Pero vamos, cuando tienes costumbre, ves a la legua si ese profesor está navegando en el espacio infinito, está entrando como un elefante en una cacharrería o está más despistado que un pájaro, una gatera. Vamos, eso lo ves. Y hay que entrar en las aulas, y los inspectores tienen que entrar en las aulas y ver cómo lo hacen. Y se me ocurrió decir que, por ejemplo, para que los profesores mejoraran, una de las soluciones estándar es se graba una clase para que después lo comente con el tutor. Pues vino un equipo de cámaras de una televisión porque querían preguntarme, para que saliera en el telediario, ¿es verdad que usted quiere establecer cámaras de vigilancia en las aulas para ver cómo lo hace el profesor y vigilar su comportamiento? Vamos, pero hay que ver cómo da las clases. Y cuarto, la evolución de los resultados del centro entero. Para algunos este es fundamental. Digo, hombre, no, ¿qué culpa tengo yo? No, es que se trata que tú no seas un profesor que funciones a tu aire sin ver qué pasa en la clase de al lado, porque eso entonces para tu alumno no es bueno. Estos son fundamentales. 4 accesorios. Sí, la opinión de los alumnos.
poniendo a los alumnos con cuestionarios debidamente hechos. Hombre, yo durante mucho tiempo preguntaba a mis alumnos qué le parecía la clase y entonces los veías perfectamente. Había 5 que decían, es un hijo de puta, déjalo a un lado. Y había 5 que decían, es usted maravilloso, me ha abierto los ojos para el resto de la vida, y los quitabas también. Y el resto decían cosas bastante sensatas. De manera que no es tampoco un misterio. Sexto, uno que tomaron rarísimo, me consideraron que era rarísimo, la relación del profesor con los padres de los alumnos. En los estándares americanos para seleccionar a los profesores, yo publiqué, me parece hace poco, el de los profesores de matemáticas de secundaria. Era, primero, tienen que saber su materia, segundo, tienen que saber cómo explicarse a los alumnos, tercero, conocer el desarrollo intelectual del alumno, 4, llevarse bien con los profesores, con las familias de los alumnos. ¿Esto también? Hombre, si estamos diciendo que queremos colaborar con las familias, que las familias influyen muchísimo en el resultado de los alumnos, tendrás que entenderte con ellas. Tendrás que ver cómo consigues traerles a la causa. Tercero, la participación del profesor en las actividades del centro. Un profesor magnífico en su clase, que termina su clase, se encierra en su despacho, no va al claustro, y no participa y no sabe lo que pasa en los pasillos, en el centro, en los recreos, en los comedores o al salir de las clases, no es un buen profesor. Será un profesor bueno de matemáticas, pero no es un educador. Y quinto, la evaluación por parte del claustro. Vamos a ver, los docentes. Los que seáis docentes. Vamos, ¿sabéis quién es buen profesor o mal profesor en vuestro claustro? ¿O os dan el pego? Vamos, hombre, en cuanto llevas un poco de tiempo, sabes exactamente el que es cara dura, el que es fantástico, el que... Pues porque lo sabes, porque los oyes, porque los ves, por cómo los que están absolutamente convencidos de que estos no van a progresar en su vida, pues ya está. Uno que me dijo a mí, no, si todos, que además era un sacerdote, si yo creo que todos estos irán al cielo, pero vamos, en el cielo tiene que haber cuadras también. Mira, pues claro, así es muy difícil decir, ese es mal profesor seguro. Bueno, aquí tenemos 8 criterios. ¿Son de fiar esos criterios? Más luego una corrección por la dificultad del centro donde están. Ese es un coeficiente corrector que hace que todo esto resulte variado. Hombre, no es lo mismo estar en el Pilar que estar en un centro conflictivo en las afueras. Claro, que me digan que no se puede evaluar las cosas es un poquitín de cara dura. No se puede, así a ojo no. Pero es como si ahora de repente dijeras a un médico, esto de los médicos que quieren ver lo que hay en la sangre. Pero vamos, yo veo la sangre y todas igual. Tú sí, pero con un analizador no. Y claro, los sistemas de evaluación son analizadores. Bien, José Antonio, 2 preguntas que en tu intervención última has hecho alguna referencia ya sobre lo que se pregunta. Rodrigo García dice que parece ser que el cambio del sistema escolar es cuestión en bastante buena medida de la buena voluntad de los ángeles educativos. Has hablado del cielo, es decir, del profesorado. Y la siguiente, que también has hecho una referencia concreta, es muy concreta. Dice, ¿cómo eran tus clases de filosofía? ¿Alguna cosa distintiva? Bueno, ahí no lo sé, porque después de... Cuando me he encontrado alumnos después de muchos años y les preguntabas, oye, ¿qué os acordáis de las clases? Y decían, pues hombre, de filosofía no mucho. Pero nos acordamos, y siempre se acordaban de 2 cosas. Uno, de la alcachofa, y otra, de un consejo que les daba. El consejo que les daba era un consejo lingüístico, o sea, tenía un pozo lingüístico. Pero como eran adolescentes, daba un consejo a los chicos y un consejo a las chicas. Estaban en la misma clase. A las chicas lo que les decía era, mirad, tenéis que tener en cuenta que en el momento en que estaban ellas, que es el momento del enrolle, del enamoramiento, del cortejo, de todas estas cosas, a los chicos se les despierta una locuacidad efímera. Es decir, hablan más que nunca y luego se callan. Y el consejo que le daba a los chicos es, mira, tenéis que tener en cuenta que durante la época del enrolle, del enamoramiento, las chicas escuchan más y mejor que en el resto de su vida. De manera que tenéis que tener en cuenta. Eso sí, eso se les quedó a todos. ¿Y qué es lo de la alcachofa? Muy bien. No, lo de la alcachofa es que yo a todos los alumnos, les he leído un poema.
que era la Oda a la alcachofa de Neruda, que es un verso muy bonito, empieza: la alcachofa, este dulce vegetal de tierno corazón, se vistió de guerrero. Entonces ya veis que la alcachofa tiene... A mí la primera vez que se lo dije me extrañó que no lo entendían. Y luego comprendí que es que solo habían visto alcachofas de lata. Y con alcachofas de lata la metáfora no funciona. Así que desde entonces siempre iba a clase, cuando le iba a leer este poema, con una alcachofa, cogida de la frutería, bien fresca. Entonces, efectivamente, me llamaban el profesor de la alcachofa, cosa que yo lo consideraba como una especie de honra profesional. ¿Y por qué este poema? Porque a mí lo que me interesaba enseñarles, y eso creo que formaba parte de una de las funciones educativas de la filosofía, a mí sí me interesaba despertar en esos chicos lo que podía ser una experiencia poética. Que la experiencia poética es la capacidad de encontrar cosas interesantes o aspectos interesantes en cosas que a lo mejor no lo tienen. Y que eso me parecía que ampliaba sus posibilidades de vida. Y que la experiencia poética no es que hicieran versitos, eso ya esa edad la estaban haciendo casi todos, o sea que no, y casi mejor que no. No, el asunto es que si le decíamos que la experiencia poética solo iban a tenerla a la orilla del mar en primavera, en el crepúsculo y enamorados, a lo mejor no la tenían nunca. Pero si le enseñábamos que la experiencia poética se podía tener al ver una alcachofa, entonces lo que les estaba enseñando es la posibilidad que tiene la inteligencia de descubrir posibilidades de muchos tipos, pero también poéticas, en la realidad. Y en un momento en que la experiencia que tienen es una experiencia aplanadora, en que no hay nada que valga la pena, decir, hombre, a lo mejor no hay nada que valga la pena porque no está sabiendo ver las cosas interesantes que tiene a su alrededor. Entonces me parecía que esta idea de la alcachofa funcionaba, y por lo menos de la alcachofa se acordaban. Del resto de la explicación no tengo seguridad, pero bueno, algo era algo. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a los tres, a ti, y a Olga y a Pilar por la intervención, por la excelente sesión que hemos compartido, que habéis compartido con todos nosotros. Gracias a todos los asistentes. No es cuestión de concluir, porque como estamos de acuerdo algunos, en educación nunca se concluye, no hay conclusión posible. Nosotros queremos dar las gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes en nombre de la Fundación Santillana, nuestro vicepresidente Emiliano Martínez, el equipo de la Fundación, el equipo de la Fundación de América Latina. Nos han estado viendo 22 países por streaming, todo lo que estamos estos días aquí participando, y ha habido una gran interacción con ellos. Muchas gracias a nuestros amigos y anfitriones de la Fundación Telefónica, a Alejandro y a Teresa, muchas gracias, como siempre, aquí y también en América Latina, que tenemos, digamos, una colaboración muy estable. Y a todos decir sencillamente que esto es la 30ª edición de la Semana de Educación, y que el año que viene están convocados a la 31ª, con certeza absoluta, gracias a todos ustedes.